cada uno de los que vinieron, Dios los bendiga, sean bienvenidos a este lugar, con la bendición que tenemos de reunirnos, la libertad que tenemos aquí en nuestra nación de reunirnos para alabar al Señor, para escuchar su palabra, para edificarnos unos con otros. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Bueno, pues pero también vienen pruebas, tiempos difíciles a nuestra vida, de tiempo en tiempo, y a veces es a nivel mundial, a veces es a nivel social en una nación, a veces es a nivel de una comunidad, o a nivel de una familia, o a nivel personal. Entonces, yo creo que todos hemos pasado alguna vez en alguna situación difícil en todos estos niveles, pero si usted la está pasando en forma personal o familiar, pues este mensaje es precisamente para usted. Y si no ha pasado, pues tenga la seguridad que va a pasar, porque nada nos garantiza, fíjese bien, en la fe en Cristo Jesús, de que no vamos a pasar cosas difíciles. Y aquí está escrito en la Escritura, yo les voy a leer, ¿verdad? Está escrito que vamos a pasar cosas difíciles en nuestro caminar con el Señor. Ya no le gustó eso, ¿verdad? Ya no dijo amén. ¿O sí? ¿Sí le gustó la idea de pasar tiempos difíciles, en que pase lo que pase, estar firmes en la fe? Bueno, este tema se llama firmes en la fe ante las pruebas. Firmes en la fe ante las pruebas, porque cuando todo va bien, pues nos sentimos contentos, alabamos con muchas ganas, danzamos y leemos la Biblia todos los días, venimos a la iglesia todos los domingos o entre semana, cuando todo va bien. Pero cuando hay complicaciones, cuando hay dificultades, entonces ahí, ¿verdad?, es cuando nosotros somos probados, ¿verdad? Pero también hay una bendición, ¿sí? Entonces vamos a estar en la primera carta del apóstol Pedro, la primera epístola. Sí, les prometo que vamos a viajar por toda esa epístola, por alguna parte de esa epístola, pero no vamos a salir de ahí. Ahí vamos a permanecer en todo este mensaje de permanecer firmes en la fe. En la primera epístola de Pedro, ¿sí lo tiene? Y su Biblia, a ver, los que no trajeron Biblia, ¿dónde está? Ni en su teléfono, ¿sí? Bueno, yo les recomiendo que traigan una Biblia, o por lo menos un cuadernito, fíjese, donde apunte las citas, y luego usted las repasa posteriormente ahí en su hogar. Por eso es bueno anotar y repasar, porque entre más repasemos, más aprendemos, ¿verdad? Entonces el que enseña aprende dos veces, como en el caso mío. Es en la primera vez cuando yo preparé el tema, y la segunda vez cuando lo voy a exponer. Fíjese la ventaja. Entonces usted apunte y repase y aprende más veces, ¿sale? Entonces, primera de Pedro, vamos a ver los versículos 1 y 2, ¿sí la tiene ahí? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Entonces, esta epístola de Pedro, la primera, está dirigida, dice ahí en el versículo 1, ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión, ¿verdad? Entonces, esto es que va dirigida a los que fueron dispersos por la persecución debido a su fe en Cristo, en varios lugares de Asia Menor. Toda esa región donde están esos lugares mencionados es lo que hoy se llama la Asia Menor.
donde Pablo anduvo muchas veces. Pero aquí en los estudios bíblicos de los miércoles hemos visto mucho eso, no solo la escritura, también los mapas, para ubicarnos mentalmente hacia dónde nos estamos refiriendo. Entonces fueron dispersos, fueron expatriados, o sea, echados fuera de su nación por causa de su fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿verdad? Estos cristianos, los primeros cristianos de la iglesia, en el libro de los Hechos, ahí empezó todo, empezaron a sufrir el rechazo del mundo alrededor de ellos a causa de su obediencia a Cristo. ¿Cómo la ve? ¿Le parece común esto? ¿Usted ha sufrido el rechazo por causa de su fe? ¿O todo ha ido muy bien? ¿Qué le han dicho a su familia? Pues que estás loco, ya te convertiste, ya eres de los columpinados, de los aleluyos, ¿verdad? Luego le dicen, ay sí, muy santo, ¿verdad? Entonces hay un rechazo, o le sacan la lengua, ¿verdad?, por ser cristiano. Pero aquí no fueron corridos fuera de su patria. Gracias a Dios que nosotros no hemos llegado a ese punto. Entonces la mayoría de ellos eran gentiles conversos. Entonces no eran judíos la mayoría de ellos. Ellos, ¿verdad?, se habían convertido a su fe cuando la iglesia inició y inicialmente eran gentiles, es decir, no judíos, y se convirtieron del cristianismo. Y le dice la escritura también que en otro tiempo no eran un pueblo. Y también su estilo de vida de estas personas, su estilo de vida anterior, era un estilo de vida de borracheras e idolatría. Eso es lo que pasaba con las personas gentiles que vivían en esa región. Y se fueron convirtiendo. Borracheras e idolatría. ¿Le recuerda algo? ¿Usted no pasó por ahí en su vida pasada? ¿Por qué cosas pasó? ¿En qué se identifica usted? Incredulidad, idolatría, borracheras. Pues yo sí me identifico y no me da vergüenza, pues lo tengo que reconocer, ¿verdad? Andábamos tras las cervezas, ¿verdad, Miguel? En nuestra vida pasada. Yo sí anduve por ahí y estuve a punto de perder la vida en algunas ocasiones debido a eso. Un día les voy a contar de mi testimonio desde niño. Pone muy interesante. Entonces aquí estas personas tenían un pasado terrible de orgías, borracheras, idolatría. Pero en el versículo 2 les recuerda aquí el apóstol Pablo que son ¿qué? Elegidos. Fíjese bien, elegidos según la presencia de Dios, dice ahí, de Dios Padre. Son elegidos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y así también nosotros ahora en este tiempo, si hemos creído, ¿verdad? Tuvimos una vida pasada en otro tiempo y si hemos creído en Cristo Jesús, somos elegidos. ¿No le hace maravilloso esto? ¿Sí? Para que seamos elegidos de Dios. Fíjense bien, piensen esto, en el mundo hay 7,000 millones más de 7,000 millones de personas. Y dentro de todas esas personas, imagínense cuánto es 7,000 millones de personas. Es un mar de gente, un océano de gente. Entre todos ellos la ha escogido a usted. ¿No se le hace maravilloso? ¿Verdad? 7,000 millones de personas entre diferentes naciones, razas, culturas, de todo. Él se fijó en usted y lo ha elegido para este tiempo. Pero en el versículo 2, capítulo 10, ahí mismo, no nos vamos a salir de primera de Pedro,
Dice, vosotros, en 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, en otro tiempo no eras pueblo. Entonces, así, al igual que Dios escogió a Israel, ¿verdad?, como su pueblo, también escogió la iglesia desde la eternidad como su propio pueblo para este tiempo, ¿verdad? En otro tiempo no éramos pueblo, éramos mexicanos de la nación mexicana, pero para Dios no éramos nada. Pero ahora que venimos a Cristo somos pueblo de Dios junto con Israel. ¿No se le hace maravilloso? ¿Verdad? Que a nivel internacional todos los creyentes, ¿verdad?, en Cristo somos pueblo de Dios junto con Israel, ¿verdad? Los cristianos chinos, los africanos, los alemanes, ¿qué más quiere agregar? Los mexicanos, los de Mioki, ¿verdad? Toda nación, todo pueblos, de todos, ahora somos el pueblo de Dios, escogidos, elegidos. Entonces, al igual que a los creyentes de aquel tiempo, el Señor nos alienta en 1 Pedro a ser fuertes en la fe cuando enfrentamos rechazo, pruebas y persecuciones. Vamos a ver esto aquí en la epístola de Pedro. Ser fuertes en la fe cuando enfrentamos rechazo, pruebas y persecuciones. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos fortalece en esto porque es un hecho, fíjese bien, es un hecho que lo vamos a pasar. ¿Sí? Así que esté preparado. Hay que estar preparados para, como creyentes, enfrentar todo lo que venga. Hay que enfrentarlo. No tengamos temor. ¿Verdad? Se habla de muchas cosas y se están dando en la historia, en este tiempo, la de guerras. Ya pasamos la peste de la COVID-19, ¿verdad?, que hablaba de pestes. En los posteriores tiempos dice habrá pestes. Entonces ya pasamos por una y vendrán otras, seguramente que sí. Y habrá guerras, rumores de guerra, seguro que sí, ¿verdad? Hay conflictos entre las naciones, se pelean entre las naciones y hay guerras. Entonces, del 4:12 vamos a ver qué nos dice ahí, 1 de Pedro. Entonces, ya vimos a quién le dirigieron la carta y cuál es el mensaje central. Dice 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. No os sorprendáis de la prueba de fuego que les ha venido como cristianos, como si fuera algo extraño. Entonces, por eso le digo, la Biblia le asegura al cristiano que nos vienen pruebas. Pero dice, no se sorprendan. Eso es lo que van a enfrentar por causa de mi nombre, o por causa de Cristo. Y nosotros aquí, como les digo, no hemos llegado a puntos de pruebas tan duros como en otros países, por ser cristianos. Ahorita vamos a hablar de cosas de ese estilo que se están dando. Entonces, aunque sufrían la prueba de fuego, es decir, el rechazo, todavía no enfrentaban el martirio. Todavía, en este punto, todavía no había mártires, pero los hubo. Usted lo ha leído en los historiadores, ¿verdad? En la tradición, bueno, algunos quedaron escritos aquí de los que fueron martirizados en el libro de los Hechos, y otros no quedaron en la Biblia, pero hay escritos históricos que nos hablan de esto. En el caso de Pedro, el mismo Pedro, el que está escribiendo esta carta, la tradición sugiere que Pedro fue martirizado en Roma. Y de alguna forma que, bueno, yo no sé cuál sea, pero algunos dicen que de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Al revés, ¿verdad? Fue crucificado al revés.
con los pies arriba de la cruz y la cabeza abajo, hasta que falleció. Colgado en la cruz hasta que falleció. Fue martirizado. El mismo Pedro, el que está diciendo esto, dice, es que no se sorprendan. Dice, pero es que enfrentar la muerte, ¿estaremos preparados para enfrentar la persecución hasta la muerte? Pues tal vez en este momento no, pero por eso la palabra de Dios nos alerta, porque no sabemos qué cosas han de venir. Entonces, mismo Pedro fue martirizado en medio de las persecuciones contra los cristianos que fueron ordenadas por Nerón, contra los cristianos tras el incendio de la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo. Hubo unas revueltas, ¿verdad?, en el año 64 después de Cristo, donde fueron culpados los cristianos de participar en esas revueltas y fueron perseguidos, ¿verdad?, y muchos fueron martirizados, incluyendo el apóstol Pedro. Entonces los cristianos fueron culpados, ¿verdad?, de las revueltas y el incendio de la ciudad de Roma. Entonces la persecución de los cristianos es tan fuerte en muchos lugares de la tierra en la actualidad, o sea, en este momento, y como lo era en el siglo I. Desde ese tiempo también Pedro ofrece esperanza a aquellos que sufren por amor a Cristo. Él nos ofrece esperanza si nosotros estamos sufriendo por amor a Cristo. ¿Dónde se da la mayor persecución? Bueno, aquí en México se dice que en el sur, en los estados del sur es donde se da la mayor persecución, pero no a nivel nación. Pero aquí en el norte, pues ¿qué? Nosotros venimos y nos congregamos y gritamos y danzamos y hasta salimos a las calles a predicar y ahí hacemos una campaña y no hay quien por ahí se asome y diga, ah, ahí están los aleluyos. Pues Dios te bendiga, ¿verdad? Es todo, ¿no? Un borracho que de repente sale ahí a discutir. Pero en otros países sufren la persecución hasta el martirio, hasta la muerte. Sobre todo esto sucede en algunos países con políticas socialistas y economías comunistas. Es donde se da la mayor persecución. Pero ahí el mismo gobierno promueve ¿cómo se dice? El ateísmo, la incredulidad, pero diciendo que Dios no existe, y persiguen a los cristianos, pero no los dejan congregarse. La iglesia tiene que esconderse. Imagínense que una noche vamos a la casa de la hermana Sandra, allá escondidas, ahí va a ser la reunión, pero no digan a nadie. Y otro día con la hermana Berta y así, escondidos, ¿verdad?, en las casas o por allí en una bodega. Y así es lo que se da aquí. En esos países es lo que más se da. Por eso, ¿verdad?, es el temor de que algunos países tomen este rumbo. Pero es el temor que se da aquí en nuestra nación. En estas elecciones fue una cosa que creó un temor, crea un temor en la nación de que pueda tomar ese rumbo. Aquí César, su hermano que se involucró, ¿verdad?, en una de las candidaturas, pues después yo creo nos puede testificar de esas cosas y compartirnos las grandes enseñanzas que Dios le dio ahí en medio de esas actividades, ¿verdad? Entonces, pero no debemos tener temor. ¿Es probable que nuestro país tome ese rumbo? Muy probable. Tal vez, o a lo mejor no nos toca vivirlo, pero a lo mejor a nuestros hijos sí, y a nuestros nietos. O a lo mejor sí nos va a tocar, no sabemos. Pero debemos enseñarle a nuestra generación, ¿verdad?, que estando en Cristo no deben de tener temor, ¿verdad?, que deben de estar preparados en el Señor para enfrentar todo lo que venga. ¿De acuerdo? ¿Verdad? También nos sorprendimos con algunas cosas que suceden y que enfrentamos en este tiempo. ¿Qué pruebas enfrentamos actualmente?
Bueno, en lo personal, o sea, como creyentes, como personas, enfrentamos el rechazo de los demás, los vituperios, por hacer lo correcto. ¿Verdad? Nos critican por hacer lo bueno, por no hacer lo malo. Pero ahora dicen, ¿y tú qué? Pues ahora qué te pasó, pues si andabas con nosotros ahí en las... A mí me ha tocado, echando, que sí, me ofrecen una cerveza, yo les digo no, y hasta se me ponen al brinco. sí, te quieren golpear, ¿verdad? Entonces, sucede de varias maneras. Y ese rechazo puede ser también dentro de la iglesia, ¿eh? Y fuera de la iglesia. Pero a veces hay diferentes criterios, formas de pensar dentro de la iglesia. Pero toma uno decisiones y otros se molestan. Como si Dios no tuviera el control de las cosas. ¿Verdad? Como si uno fuera Dios, ¿verdad? Y pudiera cambiarlo todo porque decidió algo. Pues no, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente sucede. También hay persecución al interior de la iglesia, desgraciadamente. Aquí entre nosotros, pues no, todo está muy bien, ¿verdad? Si mucho, pues Mario de repente nos regaña por el micrófono, pero es todo, ¿verdad? Es todo lo que sucede, ¿verdad? Pero no crean, a veces uno sí se molesta. Yo cuando empecé a servir al Señor, mi esposa y yo, pues como matrimonio, servíamos ahí donde está Miguel, en esa posición, en la puerta recibiendo a los que entraban. ¿Y sabe qué se da una cuenta? Muchas cosas. Hay hermanos que nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues no podemos juzgarlos porque no sabemos cómo vienen o qué traen en su corazón, pero muchas veces ni nos volteaban a ver. Menos una expresión de saludo o extender la mano. Nada, así seco, como si no estuviéramos en la puerta. Y nos quedamos así, ¿verdad? O a veces nos hacían la chueca. ¿Cómo la ve? ¿Verdad? Que sí es duro, es difícil, pero teníamos que aguantar. Y así se dan cosas para que uno no espera, pero que tiene uno que aprender y también madurar. Vamos al capítulo 3, del 3 al 16, estamos en Primera de Pedro, no se les olvide. No voy a pasar del tiempo, ahí me dicen. Primera de Pedro 3, del 3 al 16. Del 13, perdón. 13 al 10, capítulo 3, versículos 13 al 16. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Fíjense qué tremendo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante estas situaciones? ¿Verdad? Por aquí habla de sufrir por causa de la justicia del Señor. ¿Sí? Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dice el versículo 14. ¿Sí? Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bendecidos son. Entonces es por la justicia. Lo que tenemos que cuidar es que no entremos en problemas por causa de nuestra necedad.
por causa de nuestra desobediencia al Señor. Eso es lo que debemos de cuidar, porque si entramos en problemas, si enfrentamos situaciones difíciles por causa de nuestra necedad, de nuestra desobediencia, no somos bendecidos. No nos alcanza la bendición de Dios. Entonces aquí dice que vamos a ser bendecidos cuando enfrentemos problemas por causa de hacer lo bueno, por causa de hacer lo correcto, de obedecer la palabra de Dios. Entonces, sufrir por la justicia implica dos reacciones. La primera reacción es reverencia hacia Dios el Señor. Pero una vez que viene un problema fuerte por causa de nuestra obediencia a Dios, entonces es tiempo de alabar a Dios. Nuestra reverencia a Dios, para glorificar a Dios en la prueba. Y segunda reacción es la disposición hacia la esperanza, con mansedumbre y reverencia. Hacia la esperanza de vida que hay en nosotros, dice el versículo 15. Dice, con mansedumbre y reverencia, bueno, vamos a verlo completo, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Ahora que si creímos en Cristo, nos arrepentimos, recibimos su perdón, fuimos redimidos, ¿sí? Y somos salvos y tenemos la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. O sea, esa es la respuesta. Debemos estar preparados para dar esa respuesta a aquel que nos pregunte. Muy bien. Entonces, ese es en lo personal las pruebas. Ahora, como iglesia. Bueno, como iglesia enfrentamos el rechazo de algunas autoridades y de otras doctrinas también. Como digo, se da al interior del cuerpo de Cristo, es decir, a veces de una doctrina a otra, ¿verdad? De una denominación a otra también se da el rechazo. O de una doctrina diferente, ¿verdad? La doctrina cristiana contra nosotros. Y también hay rechazo a veces de las autoridades, de algunas. Somos rechazados. Por ejemplo, en este tiempo que hemos pasado, pasamos el tiempo de la pandemia. ¿Y qué hubo? ¿Cómo afectó a la iglesia, a la congregación? ¿Cómo nos afectó como iglesia? Pues se cerraron las reuniones, ¿sí? Hubo restricciones y cierre de iglesias. ¿Es persecución esto? Yo en lo personal pienso que no. Porque algunas personas creen que sí, pero no han leído bien el libro de los Hechos, ¿verdad? Y hubo rechazo, persecución, expatriados, perseguidos y asesinados. Esa es persecución. Porque aquí, por causa de proclamar el Evangelio, de proclamar el nombre de Cristo, por aquí, ¿quién me dijo? No leas la Biblia, ¿verdad? No prediques. ¿Quién me impedía predicar a mí como persona? Nadie. Yo podía salir, pero a lo mejor en la calle me encuentro a alguien y yo le predico de uno a uno y nadie me iba a decir nada. Y yo podía leer la Biblia en mi casa o fuera de la casa y nadie me iba tampoco a prohibir nada. Entonces vienen situaciones complicadas, pero lo más complicado aquí es que nos afectó la pandemia. Esa sí nos afectó, pero algunos fueron, se infectaron, ¿verdad? Del virus. ¿Quiénes se infectaron de los que están aquí? César también, mi esposa también, ¿verdad? Entonces sí nos afectó, ¿verdad? De manera como iglesia, pero ya como una enfermedad, no como una persecución. ¿Sí me explico?
Y espero que nadie haya perdido un ser querido por la pandemia o alguien, recuérdenme si alguien perdió un ser querido. Nadie, ¿verdad? De aquí de los de la iglesia, ¿o sí? ¿Mande? Ah, ok. Entonces, ¿verdad? Nos alcanzó en parte, pero murieron pastores, murieron hijos de pastores, murieron hermanos, ¿verdad? Cristianos de la iglesia, murieron en medio de la pandemia. También nos llegó y nos tocó. Pero la incomodidad de cerrar o no cerrar, pues yo creo que no. Algunos alebrestados abrían todos los domingos y anunciaban. Y ahí iban las autoridades y los amonestaban, ¿verdad? Con una, ¿cómo se llama? Algo por escrito, ¿verdad? Administrativa, una amonestación administrativa, y de ahí no pasó. No les suspendieron los servicios al momento que llegaron, nada más dijeron, tienen una amonestación administrativa por no obedecer. Entonces, bueno, en medio de todo yo pienso que lo más importante era, y que siempre yo me preguntaba y hacía reflexión, era ¿cuál fue o es la voluntad de Dios en medio de esta pandemia para la iglesia? ¿Verdad que es una buena pregunta? Porque así entre pastores, ¿verdad?, nos comunicábamos. Yo de repente me desesperaba, les digo, es que tenemos que hablar con Dios y preguntarle cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que aprendamos en medio de esto. Porque algo nos quiere enseñar, siempre, en toda prueba, Él nos enseña algo. ¿Verdad? Siempre salimos ganando porque Él nos enseña. Entonces, el capítulo 2, del 13 al 17, ya lo leí. No, este es otro. 2 del 13 al 17. ¿Qué dice la Escritura respecto a nuestra relación con las autoridades? Vamos a ver, ahí viene. Presente, quiero leérselos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, hasta el 17 les dije, ¿verdad? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. ¿Verdad? Y en este tiempo, aquí en la Escritura, ¿a qué rey se refería Pablo? Pues a Nerón, ¿verdad? Él era el máximo autoridad en aquel tiempo, precisamente el que lo mandó matar. Dice, honrar al rey, sabiendo que lo iba a matar, a mandar a sacrificar. Entonces ahí de pasadita, ¿verdad? Ese es lo que yo quería poner respecto a las autoridades. Ahora uno se preguntan y hacen referencia a un pasaje de los Hechos, ¿verdad? Donde dice que los llamaron les impidieron a los discípulos de Jesús proclamar el nombre de Cristo, ¿se acuerdan? Y los mandó a llamar ante las autoridades y ellos les dijeron, ustedes juzguen, ¿es mejor para nosotros obedecer al hombre o obedecer a Dios? Entonces usan ese pasaje, pero aquí está el otro. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Que fuéramos rebeldes a las autoridades o que fuéramos obedientes en medio de la pandemia? Ahora otra vez les digo, ese versículo donde dicen, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o obedecer a los hombres.
estaba refiriéndose al hecho de que le estaban prohibiendo predicar el nombre de Cristo. A eso se refería. Y a nosotros aquí nunca se nos ha impedido predicar el nombre de Cristo a nadie. ¿Verdad? Se prohibieron las reuniones de las iglesias, sí, cierto, pero nunca se nos prohibió que predicáramos el nombre de Cristo a otras personas, nunca. Pero en medio de la pandemia, donde quiera que íbamos, donde quiera que estábamos, teníamos la libertad de predicar el nombre de Cristo. Y lo primero de 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Si mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, haciendo el mal. ¿Verdad? Porque otra pregunta que nos podemos hacer, entonces, ¿dónde estaba Dios en medio de la pandemia? ¿Cuál era su postura, su posición? ¿Cuál era su actuación en medio de la pandemia? ¿Cuál era su voluntad? ¿Dónde estaba Él? Son buenas preguntas, ¿verdad?, para reflexionar. Porque como le digo, algunos perdieron seres queridos, aún creyentes, siervos de Dios. Por eso dice aquí, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Verdad? Nuestro deber es hacer siempre el bien, pero a veces vamos a padecer por esa causa. Entonces es mejor siempre hacer el bien, ¿verdad? Si padecemos dificultades, porque Dios así lo va a permitir, ¿verdad? Él lo permite. No sé cómo le llaman, Mario, la voluntad permisible de Dios. Algunos inventaron ese concepto, que la voluntad permisible de Dios, ¿verdad? La voluntad permisiva de Dios, para que Él permite que pasemos por pruebas difíciles, aun cuando estemos haciendo lo correcto, aun cuando estemos haciendo el bien, ¿verdad? Y la voluntad de Dios no, ¿cómo se dice? No se pone en duda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La voluntad de Dios no se pone en duda, no se cuestiona. Cuando Él dice así será, así fue y hasta aquí es, Él lo dijo, ¿verdad? Y así sucede. A veces hemos pasado por pruebas así. A Sandra, pues con su hermana que perdió, ¿verdad? Yo me imagino las noches de oración, de desvelo por su hermana, pero finalmente dijo Dios: no, la sanidad perfecta que le voy a dar a ella es que se viene conmigo. A veces es la respuesta de Dios, la sanidad total, ¿verdad? Para ir con el Señor. Yo un día pasé esa prueba con un hermano mío, ¿verdad?, que duró 5 semanas internado con meningitis. Ustedes saben lo que es. El virus de resfriado, si es tan fuerte, las defensas están bajas, el virus se va al cerebro y empieza a quemar las neuronas. A los días él quedó como descerebrado, ya inconsciente, y fue decayendo. 5 semanas de oración, de ruego, de lágrimas, y ya venía la Semana Santa del año que él falleció, cuando dije: ahora sí ya me voy,
estaba trabajando para estarme toda la Semana Santa con mi hermano ahí en el hospital. Pues el primer lunes de la Semana Santa, en la noche, cuando yo llegué a quedarme en la noche, entré a la recámara donde él estaba y sentí fuertemente la presencia del Espíritu Santo y me dijo, dile que ya no luche, que en este momento se va conmigo, háblale al oído, me dijo. Y mi hermano ya no tenía conciencia, pero muchos dicen que sí escuchan, ¿verdad? Entonces yo fui y me acerqué al oído y le dije lo que Dios me había dicho y expiró. Gloria a Dios, ¿verdad? Así fue, la sanidad total. Entonces, bendito sea Dios, ¿verdad? Bueno, pues ya, yo creo que ya se me terminó el tiempo. Bueno, después quiero hablarles de algo más que habla la carta, acerca de la importancia de guiar a otros a Cristo, ¿verdad? Aquí, aún en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, de las guerras, en medio de las dificultades, hermanos, tenemos que testificar el nombre de Cristo a otras personas. Nunca debemos, la obra evangelística nunca se debe parar. Y eso nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad, pero no es la responsabilidad de los pastores. La obra evangelística, testificar a otros, pero de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, nos corresponde a nosotros. ¿Quién puede hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida? Solamente yo. ¿Quién puede hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, hermana? Solamente usted. ¿Sí? Y así con cada uno. Pero esa es la obra, ese es el testimonio. Por lo menos tenemos que dar nuestro testimonio a otras personas para evangelizarlos y traerlos aquí a Cristo. Por lo menos. Mira, quiero leerles un pasaje bonito para que vean esto, de la importancia de traer a otros a Cristo. ¿Cuántas mujeres están casadas? Levante la mano. ¿Y cuántas de ustedes, su esposo está en Cristo Jesús? Viene a la iglesia, es creyente. Marta, ¿nada más? Hay unas aquí, ¿verdad? Fíjese lo que le dice a las mujeres. Capítulo 3, 1 Pedro 1 y 2. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ¿qué? Ganados, ¿sin qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, sin palabras, por la conducta de sus esposas. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjese qué tremendo. Qué fuerte es el testimonio. O sea, el comportarnos como verdaderos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que va a hablar a otras personas. Va a hacer creer a ellos. Y algunos ya hemos venido por causa del cumplimiento de esta exhortación. ¿Verdad, Miguel? Yo también vine a Cristo después de mi esposa. Y ya vino el Señor primero y después yo vine junto con mis hijos. Entonces así también los demás pueden ser alcanzados, pero no nada más ellos, ¿verdad? Todos los que están a nuestro alrededor, por nuestra conducta, ¿verdad? Por nuestra forma de relacionarnos y comportarnos, podemos ganar a otros para Cristo. Bueno, entonces ya nomás quiero concluir con una frase. La conclusión con la frase dice,
aunque tengamos que sufrir, los cristianos hemos de ser una fuerza redentora en el mundo. Amén. Aunque tengamos que sufrir, somos la fuerza redentora en el mundo. Dios hace la obra, pero la obra es a través de ¿quién? De nosotros, de cada uno de los creyentes. Entonces no va a ser un partido político, no va a ser un gobierno específico, no va a ser un gobernante, ¿sí? Sino que es Dios a través de nosotros los creyentes, ¿verdad?, que va a redimir a este mundo. Cada quien en su posición, pero unos como hermano César que andan en la política, otros en sus negocios como Miguel y Marta, otros en su ministerio, ¿verdad?, como Mario y Almita, y otros así en su hogar, ahí en su casa, como amas de casa, otros en sus trabajos, sus negocios, ahí donde estamos, los jóvenes en las escuelas, en sus escuelas, ahí. Entonces, ¿verdad?, nosotros somos la fuerza redentora en Cristo Jesús para transformar el mundo, nadie más. ¿Ok? Bueno, pónganse de pie, vamos a orar finalmente. Entonces hay consuelo en la presencia y en la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted ha pasado un tiempo complicado y ha quedado debilitado en su fe, necesita ser fortalecida, consolada, pues, o está pasando una prueba difícil aquí en este tiempo, véngase al altar, vamos a orar, para que Dios le fortalezca y le dé fuerzas y pueda seguir adelante. Tal vez ha sido juzgado, rechazado por su fe en Cristo Jesús, o está pasando por alguna enfermedad en lo personal, algún ser querido, se ha sentido con falta de fuerzas, está pasando por dificultades familiares, que no haya que hacer y que solamente Dios puede arreglar los asuntos, transformar las cosas. ¿Ven? Vamos a orar. Mario y Almita, sí, me ayudan a poner sus manos en las hermanas que han venido aquí al frente. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Dios, ponemos a tu pueblo en tus manos. Tú nos has llamado, Señor, con un propósito de que seamos salvos, redimidos y tengamos la esperanza de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque tú has cumplido tu parte, Señor. Tú has hecho la obra, está completa, no le falta nada. Y te damos gracias por ello, Dios. Gracias, Señor, porque tú ya no nos juzgas, Señor. Tú nos traes bendición, perdón, salvación y vida eterna. Gracias, Padre, y en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Yo pongo a mis hermanas que han venido al altar en esta hora, Dios. Tú sabes la situación que han pasado. Tú sabes lo que están pasando en esta hora. Dios, por tu mano poderosa, dale nuevas fuerzas para seguir adelante. Fortalece sus vidas, Padre. Dale una fe fortalecida, que en medio de la prueba su fe se haga grande, fuerte, poderosa. Dales un testimonio poderoso, Señor, delante de su familia, delante de su esposo, Señor, delante de sus hijos, de sus nietos, Señor, que sean la fuerza transformadora, la fuerza redentora en Cristo Jesús, que transforma al mundo, empezando por la casa, empezando por los de la familia, Señor, empezando por los que están cerca, los vecinos, los compañeros de trabajo, Señor, los del negocio, empezando, Señor, por los que están ahí cerca, Señor, en el vecindario, con los vecinos, que como dice tu palabra, con el testimonio, con nuestra conducta, Señor, obediente a ti, Señor, alcancemos a los demás. Que ese testimonio, Señor, impacte la vida de otros y ellos se pregunten, pero ¿cómo cambió esta persona? ¿Cómo que es diferente? Si se ve que es una mujer de fe, una mujer de Dios.
¿cómo puedo yo hacer lo mismo? Y entonces sea la oportunidad para que tus hijos e hijas, Señor, puedan dar testimonio de la obra que tú has hecho en sus vidas. Bendito sea, Señor, por tu obra. Bendito sea, Señor, por lo que has hecho en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Señor, fortaléceles en la fe. Si hay enfermedades, si hay problemas, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, y les muestres tu presencia, tu mano poderosa para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, que se cumpla tu exhortación, tu promesa, tu palabra, que es mejor, Señor, pasar dificultades haciendo lo bueno, lo correcto, que haciendo lo malo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito seas, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito seas. Alabado sea tu nombre para siempre. Aleluya. Declaramos, Padre, sanidad, sanidad, fortaleza. Sí, Señor, salud, nuevas fuerzas, ánimos levantados, Señor. Declaramos que levantan sus manos como las águilas y volarán alto, alto por encima de toda tormenta. Porque mayor eres tú, Señor, que todo problema. Mayor eres tú que toda tormenta que están enfrentando. Levántales como las águilas para superar, Señor, toda tormenta, toda prueba. En el nombre de Cristo Jesús, por tu mano poderosa, Señor. Gracias te damos, Dios. Bendito seas, Padre. Dales fuerzas, nuevas fuerzas, Señor. Nuevas fuerzas en ti, Señor, porque tú das fuerza al que está cansado, tú das fuerza al que no puede más. Sí, Señor, fortaléceles en el nombre de Cristo Jesús por tu mano poderosa. Gracias, Señor, gracias, bendito seas, Padre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. Te adoramos. Gracias, Dios. Sí, Señor, declaramos unidad en las familias, unidad entre padres e hijos, unidad de los padres, de los hijos con los padres, los padres con los hijos, unidad de los padres con los nietos y nietas, Padre, con los hijos e hijas. Declaramos familias unidas, Señor, que la fe en Cristo no separe las familias. Declaramos un testimonio poderoso en los siervos tuyos que están en cada familia. Un testimonio personal poderoso en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muerto está en mi interior. Me escondí